Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Análisis y mucha, pero muchísima reflexión con nuestros profesionales a través de RCN, la radio y su sistema de emisoras Radio Red en Colombia. Paolita Camacho, productora nacional. Feliz domingo, ¿cómo vamos? Un saludo muy cordial para toda nuestra mesa de trabajo y también para todos nuestros oyentes de Realidades. Bueno, muy bien. El sapo de la semana. ¿Quién se va a tragar ese sapito? Oiga, ¿de qué se disfrazó usted, Juan Carlos? De santo. Ok, bueno. ¿Quién se traga los sapos, Juan Carlos? ¿Los vencidos o los vencedores? Esa es una muy buena pregunta. Déjenme, nos devolvemos un poquito hacia La Habana y hablando gramaticalmente, los señores de las FARC dicen que no existen ciertos términos. ¿Cuáles serán? Hoy con nuestros profesionales vamos a analizarlo. También un nuevo mensaje del procurador al fiscal. Sí, señora. Un invitado de la semana que yo diría que es de ligas mayores, Paolita. Claro que sí, se trata de Rubén Blandón. Él ha sido una víctima de las FARC porque pisó una mina antipersona que por poco le cuesta la vida. Déjeme titular esta historia, si le parece, mi querida Paolita, como un viaje al dolor. Porque hoy vamos a entender lo que pasa cuando una persona pisa una mina, ¿sí? Antipersonal. ¿Sí? ¿Cuál es esa historia? Cómo se vive y lo que tiene que pasar. Y no solo eso, sino cómo está compuesta o cómo está armada esas minas antipersona que ponen las FARC y que acaban con la vida de tantas personas en nuestro país. Una pregunta que nos hacemos todos y que nos hace nuestro invitado del día de hoy: ¿quién protege a los señores de las FARC? Nuestro invitado también va a hacer una denuncia acerca de organizaciones no gubernamentales que también se han encargado de hacerles la guerra en sus propios territorios. Pregunta del millón nuevamente: ¿quién paga el precio de la guerra? Exactamente. Él también nos va a contar de su experiencia en el pasado foro de víctimas que se realizó el 27 de octubre, Juan Carlos. Sí, señora, foro bastante interesante que nos deja entrever muchas, pero muchas cosas. ¿Qué pasa con las verdaderas víctimas? ¿Qué pasa cuando reclaman? ¿Qué pasa cuando exigen y cuando dicen que no quieren impunidad? ¿De qué los tildan a ellos y cómo les quitan, digamos, ese título de víctimas? Exactamente. Este y otros temas estaremos analizando el día de hoy con nuestros profesionales y con nuestro invitado en este programa. No se lo pierdan, los invitamos a que se queden en Realidades a través de Radio Red de RCN y también visiten nuestra página web www.verdadcolombia.org. También puede seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter @verdadcolombia. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. No es más fácil que 20.000 terroristas se traguen el sapo de la cárcel a que 48 millones nos traguemos el sapo de la impunidad. La frase anterior corresponde a un trino que la congresista Paloma Valencia publicó esta semana con referencia a las recientes declaraciones del presidente Santos. Inmediatamente vinieron las reacciones de varios analistas y columnistas que hacen comentarios que vale la pena destacar. Comencemos por aceptar que quien más sapo se debe tragar es el vencido. Por tanto, el presidente está considerando a las FARC vencedoras. Aunque haya sapos por tragar, el vencedor es quien impone la mayoría de las condiciones. En un comunicado de las FARC, el cabecilla Pastor Alape presenta la propuesta del Comando Guerrillero de Normalización y afirma:
Conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. Pero lo más grave es que en el mismo comunicado las FARC afirman: el Acuerdo General de La Habana, en el punto 3, fin del conflicto, numeral 2, no dice dejación de armas de las FARC. Lo que se lee textualmente, sin ambigüedades, es dejación de armas, siendo obvio que cualesquiera sean sus implicaciones, tocan con las dos partes contendientes. A pesar de que el párrafo que acabo de leer no está muy bien redactado, se alcanza a entender que lo que se convino en La Habana es que las dos partes, guerrilla y fuerzas armadas, dejarán las armas. Esta presa del sapo es prácticamente imposible de tragar. Con relación a los otros temas, parece que la justicia internacional se convertirá por fin en una herramienta contra el terrorismo. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirmó que aunque haya acuerdo entre el gobierno y las FARC en La Habana y aunque los colombianos lo avalen en un referendo, la justicia internacional no permitirá que haya impunidad. Mientras esos conceptos llegan del exterior, en Colombia el Procurador General de la Nación dijo que el fiscal Montealegre no debería perder más tiempo buscando escenarios de impunidad e insistió en la necesidad de que los cabecillas de las FARC paguen con cárcel sus actividades criminales. Finalmente parece que el sapo no será tan grande, como lo mostró una simpática caricatura que publicó El Tiempo esta semana. En ella se observa al presidente acercándose a la mesa de los colombianos, encaramado en un gigantesco sapo que nos tiene a todos preparados para la cena. ¿Cuál será el verdadero tamaño del sapo? Para Realidades, Carlos Sierra. Como nuestro tema a continuación es el tema de víctimas, yo quisiera hacer un comentario sobre una noticia que pasaron y volvieron a pasar los medios de comunicación el jueves pasado. Las FARC, como gran noticia resaltada por todos los medios, es que las FARC finalmente van a reconocer las víctimas civiles producidas por ellos. Pero para ello, entonces están ambientando el tema diciendo que ellos sí reconocen haber afectado a civiles, pero aunque no utilizan la palabra daño colateral, sí dicen que ha sido como por accidente, porque esa nunca ha sido su intención. Lo que es absolutamente claro, que es una mentira, que es falsedad y que los medios están dando bombo a esta afirmación, es que, si ustedes se acuerdan, doctor Sierra, durante la época del Caguán y hasta que empezó el gobierno del presidente Uribe, las FARC en 4 años, realmente como en 3 años, estallaron 400 pueblos en Colombia, uno cada 10 días, si se hace una división. Realmente no era que cada 10 días lo hubiera, sino que haciendo una división geométrica lineal, daba un promedio de un pueblo cada 10 días. Cuando uno ataca con cilindros bomba un pueblo, ¿acaso no está atacando a la población civil? Pero más aún, con la declaración de las FARC respecto de las víctimas, ellos lo que pretenden es que se declare como victimario al Ejército Nacional. Y eso implicaría que si el Ejército fue el que causó víctimas, tendría que entrar a responder el Estado colombiano. Es decir, todos los colombianos que hemos sido víctimas de las FARC tendríamos que entrar a reconocer las supuestas víctimas de nuestro ejército. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña en el estudio el señor Rubén Blandón. Él es una de las víctimas del grupo terrorista FARC
quien esta semana asistió al foro de víctimas en el cual fue silbado y abucheado el ministro del Interior. Queremos que el señor Blandón nos comente qué sucedió ese día en ese foro y bueno, que conversemos sobre este tema de las víctimas. Señor Rubén Blandón, ¿cómo está usted? Muy buen domingo. Muy buen domingo, gracias a la mesa de trabajo. Bueno, para el público en general, mi nombre es Rubén Blandón Lemos, soy de la zona de Urabá, del Urabá antioqueño y chocuano, soy hijo de padres chocuanos. En estos momentos mi profesión, soy teólogo, licenciado en Ciencias Bíblicas y también soy representante legal de la organización Fundación Internacional Humanitaria contra Minas y Hambre. ¿Usted por qué es víctima de las FARC? Cuéntele por favor a nuestra audiencia. Hace aproximadamente 11 años, para el año 2003, estaba situado en el municipio de Belén de Bajirá, en eso de dar acompañamiento a una comunidad de campesinos que hacía uso de retorno seguro a las tierras de la cuenca hídrica del corregimiento de Jiguamiandó. Jiguamiandó queda situado en el departamento del Chocó, territorios que sistemáticamente han sido perseguidos por los terroristas de la FARC, los cuales han sembrado minas antipersonas dañando la vida y los enseres de los campesinos de estas zonas. Fue en ese entonces que yo me desplacé como garante para que ellos se repatriaran de forma segura a sus territorios, y estando en ese acompañamiento, el día 10 de octubre del año 2003, ese fue un día viernes, tengo la memoria como si fuese hoy, a las 9:15 de la mañana, salimos caminando desde el caserío de Andalucía, una vereda que pertenece al corregimiento de Jiguamiandó. Fue allí cuando nosotros, caminando en fila india, como es costumbre, caminar en las trochas, yo iba de tercero en la fila, la primera persona pasó en forma de curva, la segunda persona de igual forma, pero como había un tronco de palo seco y había un charco porque había llovido la noche anterior, por ser de alta estatura pensé que podía saltar para superar el charco. Al yo pisar el tronco de palo seco, explotó una mina antipersona. Una mina antipersona no fabricada por los Claymore, no. Esa mina antipersona se descubrió luego haciendo algunos estudios por los antiexplosivos, que era una mina antipersona artesanal, la cual tenía metrallas con grapas, clavos, tuercas y tenía también materia fecal de cerdo. Sucede que en ese momento trágico en que yo caigo en la mina antipersona, fue una explosión tan horrible que puedo decirles con toda seguridad que el grito que yo pegué superó la explosión de esta mina antipersona porque fue angustiante, pero afortunadamente yo no perdí mi consciente. Yo puedo ver que todas las personas que iban conmigo se despatrian, se destierran, toman rumbos diferentes, que me imagino dentro de mi inteligencia que pensé que ellos tomaron esa decisión de huir porque pensarían que era un combate. Ya nosotros estábamos advertidos, porque habíamos salido desplazados de esa zona, de que ahí se movían grupos de guerrilleros que atentaban contra la población civil, impidiendo que ellos ingresaran a su territorio, porque cuando ingresábamos a nuestro territorio lo que hacían los terroristas de la FARC era cogernos como cañón, como carne de cañón y tenernos como escudo humano. De una vez quiero referirme que quienes en estos momentos los está protegiendo, y lo digo con prueba en mano, es la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, donde también se esconde un cura que se llama el señor Giraldo. En ese preciso momento, pues yo lo que hago es protegerme. Después que caí con el artefacto explosivo de la mina antipersona, me protejo torniqueteándome mi pierna porque perdí de tajo mi tobillo. El resto de mi pie quedó como esos huesos de carnicería cuando se parten y quedan en astillas. Así me dejó la guerrilla mi pierna. Luego que yo veo que empiezo a botar copiosa sangre, rasgué un trapo que llevaba, me torniqueteé la pierna derecha que era la afectada y también mi brazo izquierdo sufrió, porque mientras la mina antipersona me levantó aproximadamente 1 metro,
que caí de distancia como unos 3,5 metros. Mi brazo izquierdo quedó suspendido en el aire y la metralla salió al lado de atrás. Me quitó 2 tendones. Los tendones que hoy tengo son tendones añadidos. Son tendones que a través de cirugía fueron reconstruidos. Pero quiero devolverme para hablarles cómo fue la evacuación mía de ese campo donde quedé tirado y abandonado. A las 9:15 sucede el insuceso y a la 1:30 de la tarde algunos campesinos de los que iban conmigo se devuelven y llevan de ayuda para sacarme de la zona una hamaca puesta en un palo grueso. De pronto para muchas personas estoy utilizando el lenguaje coloquial porque de pronto el sistema de habla para muchos no se entienda, pero voy a utilizarlo como tal. La hamaca, ustedes muy bien saben que es algo que en algunas partes le dicen chinchorro, en otros departamentos les dicen perezosa, pero es una cosa de trapo donde meten a uno, lo guindan en un palo, y esa es la forma como evacuaban a la gente porque no habían ningún organismo de socorro que me evacuara, dado que el tema donde quedamos estaba totalmente retirado del municipio a donde habíamos salido. Punto seguido que continúa. Cuando ellos me recogen en la hamaca, de hecho que ya yo estaba hinchado, mi cuerpo estaba monstruoso, el milagro de Dios era el único el que me tenía vivo. De pronto ustedes notarán que rastrastabillo en mis palabras. Yo no soy gago, señores. Los que me están escuchando, los señores radioescuchas que logran interpretar el dolor de la guerra, saben en estos momentos qué puede estar sintiendo una víctima de la FARC y del terrorismo de la guerra cuando es sorprendida y sometida a la obligación a una guerra de la cual nosotros siempre hemos sido ajenos. Punto seguido de mi evacuación, llegamos a un río que se llama Caño Claro. Ahí me pasan en una chalupa porque no había otro medio de transporte. Cuando pasamos el río Caño Claro, que estaba desbordado por el invierno, me montan en un tractor porque no había vehículo, no había helicóptero, no había avión, no había más nada. En ese tractor me sacan hacia un paraje que se llamaba Cetino, o que se llama Cetino, paraje también donde la guerrilla acostumbraba a cometer fechorías. Cuando llegamos a Cetino yo le digo a las personas que me llevaban que me dejaran morir, porque ya realmente todo el calor de mi cuerpo se había ido y lo que yo sentía era más ganas de morirme que de vivir. En ese momento ellos me forran con un plástico negro, yo vuelvo a recobrar calor y aguanto a que me desplacen hacia otro paraje que se llama Brisas. Cuando llegamos a esa geografía Brisas, nos encontramos con la amenaza de que el río Río Sucio también estaba desbordado y el ferry no podía pasar. Ahí tuvimos que esperar espacio de 45 minutos, pero haciendo inventario ya eran las 5:30 de la tarde. Como pueden imaginarse, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, sin auxilios médicos y sin nada, todavía lo único que me tenía vivo era la fe en Dios y Él a través de su milagro que me estaba sustentando. Luego que pasamos al otro lado del río Río Sucio, habían algunos pelotones del Ejército Nacional, los cuales en calidad de colaboración me evacuaron desde Brisas hasta Belén de Bajirá. ¿Por qué digo que en calidad de colaboración? Aclarando de que soy víctima civil más no militar. No pertenecía a ninguna tropa ni a ningún grupo armado al margen de la ley. Estoy haciendo claridad porque de pronto he sido objeto de confusión en el caso de que me han dicho que estaba en alguna tropa del ejército o que estaba en X grupo. Entonces, por eso aclaro que el ejército en calidad de colaboración me lleva de Brisas hasta el municipio Belén de Bajirá, donde llegamos al centro de salud y por motivo de falta de recursos quirúrgicos no puedo ser intervenido. Todavía el calvario se aumenta cuando una enfermera atribulada tiene que utilizar agua normal para lavarme las heridas y sacarme la tierra, el monte, la metralla y la infección que tenía en la herida. Cuando eso sucede, me entablillan sin ponerme ninguna medicina. Solo me acuerdo que había un suero, o no sé cómo lo llaman, que se llama destroza, y eso fue lo que me aplicaron hasta embarcarme en la ambulancia que me desplazaría hasta el municipio de Mutatá. A las 6:35 de la tarde
soy llevado en esa ambulancia al municipio de Mutatá, Antioquia, donde si en Bajirá estaba lloviendo, allá no escampaba, porque en el hospital del municipio de Mutatá no habían elementos quirúrgicos necesarios para mi atención, ya que las heridas que esa mina antipersona me había dejado eran profundas, subcutáneas, y no había médico tampoco capacitado para darme la atención oportuna que necesitaba. Recuerdo que yo salí de mi cuerpo. Yo me fui muriendo lentamente, señores, porque mi respiración se fue acabando, mi sangre se fue agotando, y a medida que yo perdía gotas de sangre era sentir la muerte más encima. Yo pude y puedo dar testimonio de que yo me enfrenté con la muerte, de que yo peleé mi vida con la muerte, porque a la edad de 27 años yo no tenía propósitos de morirme. Y recuerdo que en un clamor agudo dentro de mi espíritu agonizante, yo le dije a Dios, le dije, todavía no me quiero morir porque vine con un destino a este mundo y tengo cosas por cumplir. Y recuerdo que salí como un disparo del cuerpo y en el aire estuve suspendido. De pronto algunas personas que han analizado y que han vivido esta experiencia me podrán entender. Tampoco voy a echar mentiras o a hacer hipérboles que estuve en el infierno o en el cielo. No estuve ni estuve en el túnel. Simplemente sé que salí del cuerpo y que fue una experiencia linda cuando salí porque dejé de sentir el dolor, pero amarga porque el espíritu no quería alejarse de mi cuerpo. Unos 25 minutos después, regreso al cuerpo. Inmediatamente doy orden a los médicos que no me remitieran para el municipio de Apartado, Antioquia, porque yo era consciente de que en Apartado no había tampoco la atención que yo necesitaba para que fuera recuperado totalmente o amputado de la parte afectada. Psicológicamente, ya yo era consciente que era víctima de una guerra que se está librando en Colombia, pero que es una guerra sin objetivo alguno, en la que todos los que pagan son los campesinos. Y quiero no mezclar la cosa, pero sí quisiera decir en estos momentos que mientras el presidente Santos está diciendo que tenemos que tragarnos un sapo, él no se pone en el zapato de las víctimas. Ahora entonces continúo con la relatoría de mi dolor y de mi historia. Del hospital de Mutatá, cuando me reincorporo, no me pude mandar por aire porque no habían helicópteros ni habían aviones disponibles. Me remiten en la misma ambulancia del municipio de Mutatá a Medellín, Antioquia. Hacia las 9:45 de la noche sale la ambulancia, una ambulancia que tenía escasos recursos mecánicos, que se varó por 2 veces en el camino, pero gracias a Dios, a cuestas de sacrificios, llegamos a las 5:45 de la madrugada al Hospital General de Medellín. Cuando arribamos al Hospital de Medellín, quien me recibe es un médico muy prestigioso, un cirujano, y él no podía entender cómo yo estaba vivo, porque inmediatamente que me toman la muestra de hemoglobina, él puede plasmar en la historia clínica que está abierta en el Hospital General de Medellín, que mi hemoglobina estaba en 3.5. Clínicamente ya yo era un cadáver, ya yo no existía. Los médicos le dijeron a mis familiares, no cuenten con él, ya él se murió. Por algo está hablando, pero es un muerto viviente. Recuerdo que yo le dije al doctor, le dije, doctor, yo estoy vivo es por milagro de Dios. Quedé vivo para contar el testimonio. Yo lo que quiero es que ustedes procedan. Yo no soy ningún ánima viviente. Mi nombre es Rubén Blandón Lemos y mi cédula es 71985-216. Y soy consciente y todavía le puedo firmar. Y si estoy en capacidad de raciocinio es porque estoy vivo y puedo autorizar para que ustedes me intervengan quirúrgicamente. A partir de ahí, entonces, él me dice que si yo aceptaba que me hicieran transfusión de sangre, sobre todo el riesgo de que soportara y no me desmayara y me quedara muerto. Yo le dije, aunque mi familia no quiere firmar, pero yo firmo porque no tengo otra opción. Y prefiero estar vivo con una pierna que muerto y sin esperanza. Prefiero ser un mocho alegre que un muerto que pasa la historia sin haber dejado huellas en esta vida. Porque mi intención era dejar huellas en esta vida como las que estoy plasmando hoy a través de estas prestigiosas ondas radiales, señores. Una vez ellos hacen el procedimiento, me internan a rayos X, soporto todo el procedimiento médico que me hicieron, ya eso avanzaba hacia las 8:45 de la mañana, donde los rayos X detectan que habían ciertas esquilas
y trazaron la parte de mi amputación. Aún así entonces proceden y me hacen la transfusión de sangre. Luego de hacerme la transfusión de sangre y ver que todo salió exitoso, gracias al Señor, que yo no perdí mi consciente, que yo no perdí mi vitalidad, me ingresan al quirófano, me ponen pentanil, lo que es la forma de anestesiar generalmente el cuerpo, y me someten a cirugía. Y luego de 4 horas el parte efectivo de que Rubén Blandón ya había sido operado y había mejorado las condiciones de vida en términos de humanidad de lo que estamos refiriendo. De esta forma entonces, cuando yo regreso, cuando estoy retornando a mi normalidad, fue algo tan horrible porque el pentanil tiene algo que recapitula todo lo del cerebro. Pero a partir de ahí, señores, empezó mi calvario porque mi moñón quedó infectado. Mi moñón quedó con esquilas también con partículas de materia fecal de cerdo, hasta el punto de picarme gangrena. La gangrena es una infección que no cualquier medicamento, no cualquier antibiótico la puede parar, señores. Empieza el calvario porque yo gritaba día y noche. Yo quiero que la guerrilla escuche este testimonio y que no sigan diciendo que no son victimarios. Han causado dolor. De pronto a mí no me dejó frustrado, pero a muchas personas sí los han frustrado, física, psicológica, económicamente. Afortunadamente yo logré a sobrevivir y a repararme para contar mi historia. Bueno, es el testimonio dramático de Rubén Blandón, una verdadera víctima del conflicto en Colombia, una víctima de las FARC. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Rubén Blandón en Realidades. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con esta interesante entrevista con Rubén Blandón, una verdadera víctima de las FARC y del conflicto en Colombia. A propósito de víctimas, Rubén, cuéntele a nuestra audiencia, por favor, ¿cuántas víctimas tiene usted en la familia? Víctimas del conflicto. Son numerosos los testimonios que pienso que el tiempo no alcanzaría. Nosotros somos de la familia Blandón, que se situaron en La Larga, en Río Sucio, en Cacarica, en Iguamiandó, en Remacho, provenientes de Quibdó y Tutunendo. Cuando la guerra afectó esa zona, nosotros salimos desplazados hacia otros municipios y corregimientos. Pero en lo que lleva la guerra enquistada en estos diferentes corregimientos del Chocó, la guerrilla ha ido matando palmo a palmo primos míos. Casos recientes que no hace mucho, como el de Manuel Moya, que era un gran líder comunitario que protegía bajo el testimonio y la parte legislativa de la Ley 70.
Nosotros, los grupos étnicos negros de Colombia, tenemos una ley que rige y guarda los territorios ancestrales, y por defender nuestros territorios para que la guerrilla no se apoderase de ellos, por eso Manuel Moya tuvo que obligadamente ofrendar su vida. De igual forma también mi primo Graciano Blandón fue sacrificado. Esto se puede decir que es un genocidio directo. Señores colombianos, mientras el gobierno se preocupa por aplicarle genocidio, ejemplo, a la Unión Patriótica, que era un partido político bifurcado, ¿por qué no aplicarle genocidio sistemático a una población étnica? Caso reciente como cual tenemos el caso de Adán Quinto. Mi primo Adán Quinto también es muerto porque el señor Villamizar tiene culpabilidad en esto, y lo digo con vehemencia porque sabiendo que nosotros estamos en peligro y siendo vulnerables, ¿por qué nos quiere quitar los esquemas de seguridad? ¿Por qué si él sabe que nosotros estamos siendo perseguidos por la guerrilla? Y aparte de que él le manda una carta al Papa en Roma, a él no le importó que él mandara esa carta y que él le suplicara que su vida corría peligro. ¿Y cómo es posible que después que le reducen la seguridad, al otro día cae y su sangre es recibida por la tierra que está reclamando justicia? Rubén, usted menciona a Manuel Moya y a Graciano Blandón asesinados en una misma acción de la guerrilla, y en este programa alguna vez resaltamos que ellos habían solicitado medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se las negaron. No entiende uno cómo pues a tanta gente le dictan medidas cautelares y a ustedes no han podido lograr ese tipo de cosas. También pasó con Adán Quinto, parece. Lo que pasa es que esta es una guerra de poderes. Yo quisiera dejar claro que el poder adquisitivo le ha dado facultad a que algunas personas en Colombia pronuncien y hagan una petición ante ciertas entidades y le respondan, porque es una guerra que el que más tiene, más se le responde. Nosotros, dentro de nuestra falta de poder adquisitivo, nos hemos siempre movido con unos recursos económicos limitados, en los que por falta de ese poderío nos hemos quedado cortos en la gestión. Nosotros hicimos la petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la Corte Interamericana fue sorda a escuchar eso, porque mientras nosotros lo estábamos pidiendo, Justicia y Paz y la Comisión Intereclesial estaban haciéndonos la guerra y diciendo que nosotros éramos los bandidos, mientras que la guerrilla estaba cometiendo delitos indiscriminados contra la población civil. Nosotros teníamos que hacer silencio y aplaudirles a ellos. Como nosotros despertamos y empezamos a denunciar estos hechos, inmediatamente nos declararon objetivo militar. Esa fue la forma de que no fuimos escuchados. Lo mismo que pasó con Adán Quinto, y lo mismo que también quieren perpetrar con Danilo Murillo, que hace tiempo está invocando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aporte las medidas cautelares, las medidas tempranas, y no se han tomado en cuenta, porque desafortunadamente esta es la pelea del huevo contra la piedra. ¿Cuántos familiares suyos han sido víctimas? Aproximadamente 25 primos míos han sido caídos por la mano de la guerrilla de la FARC, y en cuanto a la etnia han muerto numerosas personas. Y quiero decirle al pueblo colombiano que el 45% de las víctimas de la FARC en territorios ancestrales de los negros en Colombia han sido sorprendidos por las víctimas, por las minas antipersonas, como víctimas de minas antipersonas. Nos comentaba usted en la primera parte de nuestro programa la manera en la que fue víctima directa de una mina de estas. ¿Por qué no, por favor, nos termina esa dramática historia que comenzó en la media hora anterior de este programa? Dándole continuidad, pues, yo soy atendido en el Hospital General de Medellín. Mi recuperación ahí, pese a las complicaciones físicas que tuve, luego de ser recuperado por la infección gangrina, aunque me amputaron 3 veces más mi pierna derecha, tuvieron que someterme a más de 15 cirugías. Mi brazo por poco lo pierdo, porque para los cirujanos del país es más fácil mochar un brazo que recuperarlo. Yo me opuse a que mi brazo izquierdo me lo mocharan, y afortunadamente hicieron una cirugía de 6 horas, y milagrosamente de la noche a la mañana Dios hizo que aparecieran los 2 tendones,
y que subiera carne que no existía en mi brazo, y es como los médicos se quedan asombrados y ahí me apodan el 7 vidas. Y creo que no 7 vidas, tengo otras 7 vidas, porque enfrente de este conflicto hay que tener mucha resistencia para tener paz y serenidad y enfrentar a los bandidos como debe ser. Acto seguido, dentro de mi recuperación, ya yo retomo las labores sociales y es ahí cuando más ahínco me aplico a defender los derechos humanos. Yo vuelvo a mi territorio, fui a Belén de Bajirá, de donde había salido, pero al año tengo que salirme de la zona de Urabá por amenazas de la guerrilla. Me voy hacia la ciudad de Medellín. Cuando llego a la ciudad de Medellín, conozco a una persona que aprecio y valoro mucho. Fue mi mentora en todo este tema de derechos humanos que hoy tengo el honor de presentar. La doctora Rocío Pineda García, que para el año 2004 era la directora de Derechos Humanos en el departamento de Antioquia. Ella me invita al primer encuentro departamental de víctimas por minas antipersonas. Con esto estoy dejándole claro al gobierno nacional que Rubén Blandón no es ningún aparecido ni es ningún infiltrado, como ellos lo han querido decir. Yo vengo ejerciendo mi actividad pública y humanitaria desde hace más de 12 años y quiero que esto les quede muy claro y que piensen que si es una batalla política la que ellos están librando, tampoco me relacionen con el Centro Democrático. Yo no estoy matriculado con el Centro Democrático, lo que yo hago es defender las tesis de seguridad democrática y defender las tesis que se están preparando para que haya una paz, pero sin impunidad. Pero yo quisiera también hablar al respecto de lo que sigue después que llego al tema del encuentro departamental de víctimas. Al segundo día del foro de víctimas me eligen 217 víctimas como el presidente de la Asociación Departamental de Víctimas de Antioquia. Desde ahí yo arranco en defensa de los derechos humanos por las víctimas civiles de minas y a enterarme cómo había un tratado que se llama la Convención de Ottawa. La Convención de Ottawa es la que prohíbe la fabricación, el transporte, la siembra y la comercialización de minas antipersonas, de las cuales en el año 97 el presidente Andrés Pastrana firmó el tratado multilateral y se convirtió Colombia en el estado 103 para cumplir con la universalización de esa convención en Colombia. Es así entonces como después de eso, en la construcción de trabajo social, haciendo a la plataforma de lanzarme a la candidatura a la Cámara de Representantes en el año 2010 por circunscripción especial. De tal forma que ese ciclo no se cierra, sino que me da más ámbito para seguir participando en el ámbito político-social, pero con el centro de la parte humanitaria. Quiero entonces hacer una síntesis en lo que compete a la actualidad. La FARC empezó un proceso de paz con el gobierno que Juan Manuel Santos se ha dado a decir que nosotros tenemos que apoyar. Pero eventualmente en eso, cuando había mucha dificultad en la contraparte, que hemos sido las víctimas, se ingeniaron 4 foros. Y de esos 4 foros ninguno dio resultado porque las voces de las víctimas de la FARC nunca fueron escuchadas ni tenidas en cuenta, porque cuando se hablaba en contra de la FARC éramos abucheados y diciendo que éramos grupos paramilitares o que éramos uribistas. Entonces por eso nosotros imploramos a que se nos hiciera un foro, pero desde la perspectiva de las víctimas, un foro 100% humanitario en que no fuese politizado. Que es cuando llegamos al tema del foro que se realizó esta semana. Exactamente. ¿Usted asistió a ese foro? Sí, señor, yo asistí a ese foro. A mí me extiende la invitación el foro, como quien lo programa y lo coordina, que es la doctora Sofía Gaviria, quien en estos momentos es senadora por el Partido Liberal. Estando entonces en esa invitación, lo primero que yo pregunté era que si el foro era presidido por el gobierno o lo iban a presidir las víctimas como tal. Por noticias me dicen, sí señor, ese foro es 100% de las víctimas, el gobierno no tiene por qué liderarlo, porque ahí en ese espacio se iba a construir una propuesta desde la perspectiva nuestra para que fuese enviada a La Habana. Estando en ese entorno yo alisto
a unas 44 personas del Caribe colombiano, de Barranquilla, Cartagena, María la Baja, Montes de María, y con un avión de la Fuerza Aérea somos transportados a la ciudad de Bogotá, donde llegamos el día domingo, un día antes del foro. El foro se lleva a cabo el 27, nosotros llegamos a Bogotá el día 26. ¿Qué sucede en el foro? Es para mí sorpresa de que cuando yo voy ingresando al Auditorio Gonzalo Jiménez de Quesada, me encuentro que el señor ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, va ingresando también al recinto. A mi mente llegó la pregunta, si esto no es un foro dentro del argot político del gobierno nacional, ¿por qué el señor tiene que estar en este lugar? Sin embargo, yo le di espacio a la presunción y a la duda, y dije, pues tengo en cuenta que el ministro también ha sido víctima de la guerrilla del ELN. Posiblemente en calidad de invitado viene a dar un saludo a las víctimas y luego sigue su curso. Pero cuando yo entro al recinto, escucho abucheos y escucho silbatinas. Quiero dejar claro que a mí el bus me recogió tarde en el hotel donde yo me hospedé con mi personal. El foro empezó desde las 8 de la mañana. A mí me recogen a las 10:45 de la mañana. Están diciendo voces, incluso el periódico El Espectador está argumentando algo sin sentido, que yo fui quien programé la rechifla y todos los rechazos que se produjeron en contra del ministro Juan Fernando Cristo. Porque el ministro dijo que él sabía hacía 2 o 3 días que iban a rechiflarlo. Eso dijo. Esto es falso de toda falsedad. Señor ministro, y si usted me está escuchando en estos momentos, quiero decirle que usted me está revictimizando. Y yo también leí en el Twitter todos los mensajes que usted publicó. Y en estos momentos, señor ministro, algo que me pase a mí corre por cuenta suya, por cuenta del gobierno nacional, por cuenta del señor Iván Cepeda, que en estos momentos también en el opinómetro ha dejado fraguada la duda de que a mí me pagaron y me orquestaron para que yo hiciera un boicot en el foro. Yo quiero entonces comentar la montaña rusa que se vivió en el foro. Antes de yo entrar, después de analizar los videos, tenía la palabra la senadora Sofía Gaviria, la cual pude observar que mientras ella alocutaba refiriéndose a que a la FARC había que reclamarle que se declararan como victimarios y que reconocieran que eran terroristas y que tenían que pagar con cárcel los delitos que habían cometido, el público en el foro en coro la aplaudía y la aclamaba. Pero llegó el momento en que ella empezó a darle agradecimientos al doctor Juan Manuel Santos en calidad de presidente de la República y la gente la abucheaba y decía que fuera Juan Manuel Santos. La multitud en coro decía, fuera Juan Manuel Santos, no es nuestro presidente. Yo no estaba todavía dentro del foro, quiere decir que yo no fui el promotor de abucheos, ni las rechiflas que le hicieron al ministro. El ministro miente escudando su mentira en el miedo que él le tiene a las víctimas. Porque siendo él víctima, él no puede revictimizar a sus compañeros que han sido caídos también en una zurda guerra que él desconoce, porque el ministro es víctima indirecta, porque fue su papá quien fue la víctima directa. Nosotros somos víctimas directas. Ahora, señor ministro, sin desconocerle su calidad de víctima, también quiero aclararle que cuando yo entro al recinto es cuando usted ya hace aproximadamente unos 5 minutos lleva interviniendo y la multitud le está diciendo fuera, no lo queremos escuchar, usted no es digno de estar aquí. Inmediatamente cuando usted está hablando a favor de Juan Manuel Santos, a mi memoria llega que un prelado de la iglesia se quitó el zapato de él para ponerse la bota guerrillera. Eso hace aproximadamente unos 3, 4 meses cuando empezó la campaña rotulada Soy Capaz, que ahora también quieren que digamos que somos capaces de tragarnos el sapo de 50,000 toneladas. Pero olvide, señor Juan Manuel Santos y señor ministro, ese sapo, a menos de que ustedes dos se los traguen, nosotros como población víctimas de la FARC jamás nos lo iremos a tragar. Nos coseremos el labio en protesta a eso, pero no vamos a tragarnos ese sapo, señores.
Cuando yo ingreso y veo que usted está desplegando su gratitud hacia Juan Manuel Santos, es cuando yo me veo obligado a pasar al frente de usted, a quitarme el zapato, no para lanzárselo, no para tirárselo, sino para mostrarle mi zapato en calidad de víctima y mis 2 muletas, porque ni prótesis tengo yo ando en un pie, yo soy la pata sola no es un mito, señor, la pata sola soy yo. ¿Por qué? Porque tengo un solo pie y yo nací con los 2 pies y la guerrilla me arrebató uno, señor ministro. Y aunque suene chusco, le quiero decir una cosa. Cuando me están acusando de que yo le iba a tirar el zapato a usted, usted puede analizar la fotografía que me toma la señora o el señor fotógrafo del periódico El Espectador y mi mano está indefensa. Mi mano no está en acción de lanzamiento. Si usted quiere, someta la prueba de alguien experto en criminalística y ahí le dirá el peritazgo que era lo que yo estaba haciendo. Inmediatamente yo atiendo a los medios porque los medios se me vienen encima y me preguntan qué era lo que yo estaba haciendo y yo les aclaro que lo que estaba diciendo era que usted, con todo el caso y el rigor que las víctimas estábamos sintiendo, se pusiera en el zapato de las víctimas como tal. Es allí que la gente irrumpe más en las rechifladas, en los abucheos, y a usted lo tienen que sacar por la puerta de atrás, señor ministro. No le eche las culpas a una persona inocente de su gran quebranto y su gran desastre en su gestión como ministro del Interior. No me eche las culpas a mí, échese las culpas a usted, échele las culpas a Juan Manuel Santos, porque mientras nosotros estamos sufriendo, a Timochenko, a Iván Márquez, al Chino, a Alape, al señor Atrato, le están dando tratos dignos en La Habana, mientras ellos fuman tabaco habano y como el ñato tomando ron y nosotros sufriendo en Colombia. Todos los días, con noticias de soldados muertos, policías muertos, campesinos muertos, población civil destrozada, puentes abajo, el petróleo en nuestros ríos, como está sucediendo en el Putumayo, una infraestructura física deteriorada y la economía del país va para atrás. Señor ministro, reflexione en su actuar, no me revictimice más, no hable más falsedades en contra mía. Recuerde que yo no me opongo a la paz, yo me opongo al proceso de paz, pero en el momento de que los victimarios reconozcan que van a pagar cárcel y que se van a someter a la justicia, inmediatamente nosotros nos acogeremos a ese famoso proceso de paz. Guardamos las esperanzas de que el proceso de paz florezca, pero sin impunidad. Yo quisiera preguntarle, Rubén, ¿por qué cree usted que la guerrilla se ha ensañado con la zona del Urabá? ¿Por qué es tan importante esa región para las FARC? La zona de Urabá, desde tiempos atrás, ha sido de emporio de riqueza y desarrollo, hablándose del tema de la región bananera, y que es un golfo donde tenemos todos los desembarques, donde hay diferentes puertos. Por la zona de Arboletes tenemos un gran puerto, por la zona de Turbo no hace mucho estaba candidatizado para ser declarado como puerto internacional sobre el Mar Caribe, el corregimiento de Nueva Colonia, el corregimiento de Zungo. Esta zona ha sido un corredor estratégico para la guerrilla. Es por eso que ellos pelean la zona asiduamente, porque allí se enquista una guerra, no de poder político, sino de poder económico. Es por allí, por esos puertos, que a partir de que la guerrilla decide convertirse en delincuentes y terroristas, empiezan a sembrar la mata de coca, a transformarla en laboratorio y a mandarla por nuestros puertos hacia el exterior. Por eso es el motivo de que ellos pelean el corredor de la zona de Urabá y se ensañan contra nosotros, a masacrarnos y aparte de eso a enquistarse dentro del litoral pacífico, dentro de la cuenca hídrica del Chocó, donde ellos salían al pueblo, cometían sus delitos y se iban a esconder en las montañas del Chocó como tal. Es por eso el interés de la guerrilla de ellos hacer fechorías en la zona de Urabá. Es el testimonio de Rubén Blandón, una de las verdaderas víctimas del conflicto colombiano y una de las víctimas de la guerrilla de las FARC, quien hoy camina en una pierna, porque una mina quiebrapatas de la guerrilla le arrebató la otra. Y ha perdido 25 miembros de su familia, víctimas también
de la guerrilla y víctimas del conflicto. Es una familia de verdaderas víctimas. Muchos de ellos solicitaron medidas cautelares frente a las amenazas de los grupos guerrilleros en Colombia. Y no solamente no se les otorgaron esas medidas cautelares, sino que no se les dio la mínima precaución, la mínima protección contra los terroristas y, por supuesto, terminaron asesinados. Es una reflexión que le queda a todos los colombianos luego de oír el testimonio de Rubén Blandón, dramático, un testimonio de vida, un testimonio de una víctima de las FARC, de una víctima de la guerrilla. ¿Nos vamos a tragar ese sapo, Rubén? Es la pregunta. De ninguna forma. Yo pienso que ese sapo le conviene tragárselo, primero que todo al señor Juan Manuel Santos. Después que él se trague el sapo de 50.000 toneladas, yo pienso que él va a entender en el zapato que las víctimas de la guerra están. ¿Qué más sapo que la guerra que hemos sufrido durante tantos años? ¿Qué más sapo monstruoso el que nosotros día y noche vivimos en nuestro territorio, acostándonos a las 6 de la mañana y a las 3 de la mañana huyendo con la zozobra porque el grupo guerrillero se metía y nos hacía tirar el río? Porque el grupo guerrillero se metía y se llevaba a las niñas de nosotros a violarlas, reclutaban nuestros hermanos y nuestros primos a la fuerza, y cuando no se querían ir les mochaban la oreja, una mano, un dedo, los cartulaban. ¿Qué más sapo que ese, señor presidente? Ahora usted quiere que sigamos tragándole más sapos a la FARC. Respete la dignidad de los colombianos, señor presidente, y reflexione. Sí a la paz, pero con cero impunidad. Es Rubén Blandón, víctima de la guerra, víctima de las FARC. Muchísimas gracias, Rubén, por su participación en Realidades y esperamos éxitos en su gestión como representante de organizaciones de víctimas. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que Dios me los siga bendiciendo, ya que ustedes son los que proclaman la verdad y los que multiplican en la opinión pública lo que está pasando en nuestro país. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.